hemos tenido, César, ¿no? Así Tremenda es. crisis política, algo que los primeros días de la semana no se veía venir y de pronto todo se concentró en un día, la jornada del jueves que acabó llena madrugada del viernes con la vacancia de Dina Boluarte, ya no es más presidenta del Perú y ahora el presidente es José Gerí, presidente del Congreso y dirigente de Somos Perú. Eh, Todo esto pues implica varias preguntas desde el punto de vista no solo político, sino legal también, pero para responder a ambas tenemos a José Eliche, que él ha sido secretario general en Palacio de Gobierno en época de Paniagua, lo fue en parte en la época de Francisco Sagasti, entonces es la historia ha terminado que sea un experto en transiciones, César. Así que, ¿qué te parece? Entrevistamos a José Eliche. José, muchas Por gracias supuesto que Buenos sí, Fernando. días, por Fernando. acompañarnos. Buenos días, César. ¿Cómo estás? Buenos días. José, tú has estado en dos transiciones, las dos que hemos tenido de esta forma y de este tipo, con presidentes del Congreso en este siglo. ¿Se están cumpliendo los pasos en esta transición? Sí, claro. O sea, desde el punto de vista formal y observando lo que ha ocurrido hasta ahora es lo mismo. El tema es qué está pasando en el interior del gobierno, ¿no? Porque justamente yo he vivido dos transiciones y sé lo que es armar un gobierno en esas circunstancias, ¿no? Y que es ¿Cuánto demoró Sagasti? ¿Cuánto demoró Paniagua? 24 horas, en ambos 24 horas. casos, sí. Y ahora se está demorando un poco más. Se está demorando un poco más el fin de semana. Bueno, estamos hablando de un presidente muy joven, claro, en algún momento pudo haber pensado que podría asumir el cargo de presidente de la República por sucesión, vista la situación que estaba atravesando la expresidenta Boluarte. Pero igual, ¿no? Es decir, él viene del trajín parlamentario, pero es absolutamente distinto al trajín gubernamental. Y un ser humano que asume este cargo, creo que en cualquier país del mundo, pero yo puedo dar cuenta de lo que he visto en el Perú, pues se carga de una serie de actividades, de compromisos. No hablo de los compromisos protocolares, sino compromisos de gobierno, cosas que tiene que hacer todos los días, falta de sueño, organización personal, temas personales, ¿no? Emocionales. Entonces, todo eso hay que equilibrarlo rápido, ¿no? Y ya, pues, como diciendo, ya me ocuparé de mí mismo cuando esto termine. Porque realmente Claro. uno Dentro de no 8 puede meses se ocupar. ocupará de sí mismo. En lo único que tiene que ocuparse uno de sí mismo, creo, en este cargo, es de mantener el equilibrio emocional, ¿no? Y la claridad para hacer las cosas, la tranquilidad suficiente. Pero casi no hay tiempo. Quienes piensan o imaginan que ejercer un cargo como el de presidente de la República es estar, digamos, todo el día con atenciones, tomando un traguito, viendo la televisión, descansando cuando quiere, ordenando como un rey, pues se equivocan, no es así. Es abrumador, es cansado, no se duerme, no hay que pensar todo el tiempo. El presidente sí, es el jefe del Estado, es el jefe del gobierno, tiene autoridad, pero a veces no tiene la libertad que cualquier ser humano quisiera tener. Entonces, no es fácil. En esas circunstancias, lo primero que tiene que hacer es armar el gobierno, es decir, convocar a personas para que conformen el gabinete ministerial. Que eso, o sea, hoy siempre hay que hacerlo con cuidado, hoy hay que hacerlo con extremo cuidado. O sea, en Claro, principio, sí. bajo esa situación, señor Eliche, muchas de las personas asumían que el día viernes en la madrugada, que era vacada la señora Dina Boluarte, asumía el señor José Gerí, se quedaban los ministerios sin cabeza, ¿no? Los ministros, todos asumían de que ya no hay ministros. El viernes, por ejemplo, en Arequipa había una actividad para la firma de un contrato gobierno a gobierno con Japón. Vino el señor Manero a participar del evento y todos se quedaban pensando, ¿valdrá ese documento que está firmando o no? ¿Está tomando demasiado tiempo la permanencia de los ministros? ¿Es legal que sigan los ministros en funciones? Muy buena pregunta, porque ahí hay una laguna normativa, ¿no? Hay una zona gris que ha sido cubierta con la práctica. Cuando ha ocurrido esto antes, los ministros se quedan en sus puestos, pero digamos son más, o sea, digamos, se inhiben de firmar o de realizar actuaciones como ministros que sean sustanciales, ¿no?
más bien son formales. Para mí, en estos momentos, el presidente de la República no tiene gabinete. Pero claro, esto no se puede paralizar. Ahora, la gran pregunta es, ¿el presidente de la República puede expedir en este momento un decreto supremo y pedirle a uno de los ministros que está ahí esperando que lo reemplace? Según la ley, los actos sin referendo Claro. ministerial son nulos. No, absolutamente de acuerdo. No iba a eso. No, justamente, ¿no? Bueno, hay que advertir, sí, a quienes nos están viendo y escuchando o recordarles que cualquier acto del presidente de la República que no tenga refrendo, o al revés, cualquier acto del presidente de la República requiere el refrendo ministerial, si no, no tiene valor. Eso es cierto. Pero yo iba a lo siguiente. Pero en la práctica, ¿qué ocurre? Tenemos unos ministros que todavía están en ejercicio. Lo que ocurre en estos casos, y seguramente ya lo han hecho, es que presentan su renuncia al nuevo presidente, ¿no? Y todavía no ha aceptado la renuncia. Entonces, la pregunta es, algo que no ha ocurrido, ¿no? Que entra en funciones un presidente por sucesión constitucional y los ministros quedan en sus puestos hasta que sean reemplazados, para no dejar, digamos, ¿no? O sea, no pueden abandonar, digamos así, nada más la función ministerial. ¿Puede el presidente de la República expedir un decreto supremo y decirle al presidente del Consejo de Ministros, al señor Arana, que lo refrende? Nunca ha ocurrido, ¿no? El día que ocurra se sentará un precedente, se debatirá, se armará todo Y estará teniendo cuidado de que eso no ocurra. Nunca ha ocurrido, nunca ha ocurrido. No, O sea, lo que está haciendo son gestos, conversaciones, coordinaciones Claro. de palabra, pero claro, los se está ministros cuidando de están no ahí. firmar nada. No, si el presidente los llama, digamos, entre que es obligatorio que acudan al llamado del presidente porque es el jefe del Estado y entre que se trata, digamos, de una cuestión de buenas maneras, de Sí. buen trato, ¿no? O sea, sí, señor presidente. Que hay que decir que se están cumpliendo y agradecerles a esos ministros. Así Sin embargo, por ejemplo, el ministro de Salud, César Vázquez, no se apareció ayer en la emergencia del incendio en Pamplona Alta, porque también les ha sucedido que justo mañana es el límite para presentar sus renuncias a los que quieren ser los que quieren ser candidatos a las Así es, elecciones del así es. 2026. Y uno de los casos es César Vázquez, ¿no? Sí, yo creo que todos deben haber presentado, no ha trascendido, o quizás no lo han hecho esta vez, ¿no? Pero siempre yo he visto, tampoco es obligatorio, no hay ninguna regulación que diga que hay que hacerlo así, siempre se presenta, ¿no? Pero una pregunta más de fondo, José, y por favor la respondes luego de la pausa. ¿Cuán político y cuán técnico puede ser el gabinete? Y en tu caso yo creo que hasta te podemos preguntar, porque ya debes tener una idea clara, ¿cuáles son los ministerios donde convendría más poner, además de la PCM, ministros de perfil político, y cuáles son los ministerios que es mejor dejarlo a los técnicos, aunque política y comunicacionalmente no estén preparados? Pero eso, por favor, lo responde después de la pausa, siendo las 8:16. César Espinosa. Además, en cabina de Lima nos acompaña el señor José Eliche, ex ministro del Interior y también ex oficial mayor del Congreso. Señor Eliche, Fernando le dejaba la pregunta de que en qué ministerios convenía colocar personas más técnicas, en cuáles colocar personas más políticas en esta conformación del nuevo gabinete del señor José Gerí. Sí, bueno, hay varias fórmulas, ¿no? Un grupo de técnicos para un grupo de ministerios y un grupo de más políticos para otro grupo de ministerios. Esa es una fórmula, ¿no? Otra fórmula es que tenga muchos técnicos y alguno que otro político. Y otra fórmula es que sean mayormente políticos. Yo creo que tiene que ser una combinación. Uno puede ser un profesional en una profesión, en una materia determinada, tener un nivel de experiencia en el sector público o más aún en alguno de los sectores o en alguna de las carteras ministeriales que conforman, digamos, la estructura del gobierno. Pero siempre tiene que saber moverse en el escenario del poder. Siempre, ¿no? Porque mañana te cae una invitación al Congreso y tienes que por lo menos visualizar, si es que no has tenido experiencia, ese escenario bien, ¿no? Y claro, sí. No, por ejemplo, le pasó a Dina Boluarte que su primer ministro fue Pedro Angulo, que Claro. era un buen abogado, pero
su experiencia no iba mucho Claro. más allá del colegio de abogados. Claro, uno se puede Tuvo sentir que sacarlo abrumado si y no entró tiene... Alberto Tarola, que sí tenía cancha. Claro, exactamente, ¿no? Entonces, eso es, o sea, acá, y claro, siempre es posible, ¿no? Ayudarse, que el presidente se ayude de operadores políticos. Es el caso, por ejemplo, de Paniagua, aunque Paniagua tenía, pues, ministros que habían sido políticos, que habían estado en la política y conocían el espacio, pero también tenía operadores, ¿no? El gran operador político de Valentín Paniagua fue, pues, Alberto Adriancén, y por otro lado Pedro Planas, que era un poco, Pedro era un poco más intenso, pero él era más de detalles, ¿no? Entonces... Claro, por ejemplo, en el Ministerio del Interior, ¿qué nos conviene en estos momentos? ¿Un ministro técnico o un ministro que sea más político? Yo creo que básicamente, en principio, como prioridad, es un ministro técnico. Pero el ideal creo que es un ministro técnico que sepa moverse en el escenario del poder. Eso es clave para el Ministerio del Sí, Interior, sí. porque el ministro del Interior va a encarnar la política de seguridad del Así es, régimen así es. y tiene que salir constantemente. No le Claro. podemos dejar 3, 4 semanas para que haga su media training y recién aparezca. No, ante porque además cámara, ¿no? entramos en un proceso electoral, ¿no? Y desde el Congreso y desde otras posiciones, digamos, del sistema político, van a intentar, pues, a convertir a los ministros en piñata para utilizarlos, pues, como motivo, ¿no? De campaña electoral y cosas así, ¿no? Entonces, eso hay que cuidarlo. Y para eso, la experiencia en el ámbito de la política es importante. O sea, por ejemplo, no tenerle miedo a los políticos. Uno ejerce el cargo de ministro y si se lo quieren cargar los políticos, por ejemplo, los parlamentarios o los gobernadores regionales o alguno que otro alcalde, pero uno ya no lo primero que uno muestra es ausencia de miedo, ¿no? Contestas así, es que es ese, ¿no? Para manejar esas circunstancias, si no se te van encima, te aplastan, no te dejan trabajar. ¿No? Eso es muy importante, sí. Ujú. Es una buena pregunta y bueno, el ideal, ¿no? Técnicos, pero todos deben moverse bien Bueno, en ese. en Y las quien llamadas- preside el Consejo de Ministros, obviamente. En las llamadas carteras productivas, ¿no? Sí. Ministerio de la Producción, Todo. Comercio Exterior y Turismo, Vivienda. Incluso vivienda suele ser una cartera más politizada, pero ahí sí puedes tener técnicos. Pero siempre tienen que ser un poco políticos. Bueno, todos deberíamos serlos, todos lo somos en realidad. Por ejemplo, en los sectores productivos, ¿no? El que tiene que ver, ¿no? Con producción propiamente, el que tiene que ver con comercio exterior y turismo, hay gremios, ¿no? Hay de los dos lados. Gremios que representan a quienes trabajan en el sector y a quienes tienen encabezan las empresas, ¿no? Que trabajan en el sector. Y presionan, y los parlamentarios también presionan y todo. Entonces el ministro tiene que tener cintura política, ¿no? Incluso en esos sectores o en esos ministerios que tú has llamado productivos bien, hay que saber moverse en el escenario. Eso no significa, pues, que cuando yo digo político, no significa, y cintura política, no estoy queriendo decir una persona, pues, que sepa manejar, ¿no? Incluso engañando a los demás, ¿no? Sino que tiene que moverse con facilidad en ese escenario, saber a quién le da la mano, con quién se toma fotos, en qué momento aparece, en qué momento no. ¿No? Eso es. Claro. Y elegir bien. Ahora, a sus tomando en, equipos. ahora, tomando en cuenta la forma en que llega el señor José Gerí a ser presidente de la República, ¿cuál va a ser la relación que va a tener con este Congreso? ¿Va a ser una relación de una especie de subordinación para tratar de él llegar hasta el 27 de julio del 2026? ¿Va a ser una relación realmente de separación de poderes, tomando en cuenta que ya iniciamos las elecciones? ¿Cuál cree que va a ser esa relación entre el actual presidente y el Congreso? Creo que ustedes, los comunicadores, los periodistas, nosotros, los ciudadanos, lo que estamos esperando es observar los primeros movimientos del presidente de la República y del Congreso, ¿no? Y digamos, llegar a conclusiones sobre cuál podría ser el contenido de esa relación. Eso nos interesa de manera particular, por supuesto, ¿no? Para tomar ciertas decisiones sobre por quién vamos a votar en el siguiente proceso electoral, pero también para saber cómo debemos actuar ahora, ¿no? Si es que realmente estamos frente a un escenario que conviene al país en este momento. Pero no tenemos, ahí nos faltan datos todavía porque no hay movimiento.
pero ya hemos tenido algunos indicios y unos primeros gestos, unas primeras fotos. No actos firmados porque ya vimos que eso no se puede y no sería prudente, pero la primera evidencia que hemos tenido de aquí estoy en Palacio trabajando mientras armo el gabinete ha sido una foto del presidente Gerí con los 4 comandantes generales de las fuerzas del orden, lo que revela cierta precariedad de nuestra democracia, ¿no? Que necesitamos decir, aquí están los generales respaldándome. Sí, pero ciertamente es un grupo de funcionarios sobre los que el presidente por mandato constitucional tiene mando directo, ¿no? Además, quien siente, digamos, que en el ejercicio de esta función no tiene la base suficiente y debe buscar cuanto antes el mayor apoyo posible. Bueno, aquí y en muchos otros países del mundo recurren a las Fuerzas Armadas. Sí, perdón, José, que te interrumpa, pero tenemos para leer un post en X de el Papa León XIV, que no olvidemos, es peruano y está muy atento a lo que nos está pasando. Y dice, estoy cerca del querido pueblo peruano en este momento de transición política. Rezo para que Perú pueda continuar por el camino de la reconciliación, el diálogo y la unidad nacional. En buena hora que rece nuestro Papa León XIV. Así es. Por favor. Me parece Sí. muy bien. Bueno, yo soy agnóstico, soy como un ateo cobarde, sin embargo, me simpatiza mucho León XIV. Sí, así es. Y bueno, y hay que agradecerle, ¿no? por cada cosa que ha dicho con relación al Perú, desde el lugar donde él está ahora, que es importante. Claro. Ahora, volviendo al tema de los ministros, una de las primeras acciones y también fotografías que se han viralizado en redes sociales es de esta intervención a los penales, ¿no? Una fotografía muy similar a la de Bukele cuando ingresa a los penales allá en su país. Ha querido dar esa imagen de que él sí va a combatir la inseguridad, pero en la nota de prensa dice, no, se encontraron celulares para presuntos actos de extorsión. Entonces ahí uno dice, intervinieron, pero no estaban seguros de qué era lo que iban a hallar. ¿Fue más una muestra para la fotografía que realmente una acción concreta? Bueno, es una muestra que puede ser importante, la gente está esperando eso y más de un presidente de la República, pero digamos, acá lo esencial es que se sostenga, ¿no? Y que responda a un plan, a una planificación. A mí me parece muy bien, por ejemplo, iniciar un plan de reversión del problema de la inseguridad ciudadana que estamos viviendo con una intervención profunda y clara y bien planificada en los penales, ¿no? Para justamente requisar todos estos equipos de comunicación. Yo creo que sería un golpe muy fuerte para el crimen. Pero además hay que inmediatamente, ¿no? Diseñar un plan de corto plazo, muy inteligente, uno de mediano plazo y desarrollar el de largo plazo, que también está pendiente, si no, no vamos a salir jamás de esta situación que estamos viviendo, ¿no? El de corto plazo, todo lo que se ha hecho, hacerlo bien, ¿no? Estados de emergencia inteligentes, trabajo de inteligencia bien planificado, paciencia, pero, informando a la población, no con detalle, porque uno no le va a dar armas al enemigo, Claro. sobre cuáles son los pasos que se van a seguir y hacerlo. Eso es lo que hay que hacer. No se puede revertir esto de un día para el otro, se puede actuar, ¿no? Y digamos, poniendo rigurosidad, ¿no? En la calificación de la actuación de los miembros de la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene profesionales de primer nivel, yo se los puedo asegurar. El problema es que también, digamos, hay un grupo ahí de gente que actúa mal, ¿no? que se ha entregado a la corrupción y que malogra la imagen de la policía. Pero la mayoría de policías no son así. Es más, la mayoría de policías trabajan en lugares donde no es posible casi que se corrompan desde su cargo. En algunos casos sí, pero los que están cerca de la gente son los que malogran la imagen de la policía. Y eso hay que revertirlo inmediatamente y se puede hacer. La clave aquí es encontrar los oficiales que lideren las diferentes dependencias policiales. Eso está demostrado. Ustedes ponen a oficiales probos, íntegros, profesionales de primera, ¿no? Rigurosos cuando hay que poner disciplina y las cosas empiezan a cambiar en la policía. Porque es un cuerpo que comparado con otros de la región, ¿no? Ahí va, o sea, tiene prestigio, saben lo que hay que hacer.
El problema es que a veces no los dejan hacer las cosas como podrían hacerlas, ¿no? Y eso me consta. Así que Bueno, creamos en nuestra policía, pero hay que ponerle rigor y hay que cambiar algunas cosas inmediatamente que son esenciales para que actúe conforme a sus capacidades profesionales.